A lo largo de la historia de este canal he hablado muchas veces sobre cómo en realidad no pudieron haber existido más de a lo mucho 100 avatares y del cómo un cálculo científico y rápido nos puede dar la razón en este argumento. Y también hemos hablado mucho sobre el mito del avatar, sobre que es considerada una de las figuras militares, religiosas, políticas más importantes de su mundo, pero una de las temáticas que nunca hemos tratado en este canal y que de hecho se ha tratado, yo creo, muy poco, o si no es que nulamente, en el fandom y en el canon de Avatar, es en qué momento dentro del universo Avatar se creó el mito del Avatar. En qué momento se empezó a considerar al Avatar como esa figura tan importante para el mundo. Es por esto que el video del día de hoy se inspira gracias a este comentario que me dejaron en el video del día lunes, me parece, preguntando precisamente que en qué momento un Avatar se dio cuenta que tenía conexión con sus vidas pasadas. Así que acomódense en sus asientos y prepárense porque el video del día de hoy va a ser muy largo, porque hoy vamos a hablar de en qué momento se creó el mito del Avatar en el universo Avatar. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Para los que son nuevos en este canal, lo que mencioné al inicio del cálculo matemático para reconocer que solo han existido 100 avatares a lo mucho en el universo Avatar es bastante rápido, y para los que no llevan poquito tiempo en el canal, sino que ya son más souls, aquí va a estar apareciendo el tiempo al que se pueden saltar en este video para pasarse a lo que verdaderamente les interesa, que es lo de la explicación del tema del día de hoy. Para los demás, vamos a hacer el cálculo matemático. Sabemos que del Avatar 1 al Avatar Korra pasaron 10.000 años, es decir, un total de 100 siglos o 100 veces 100 años. Y también sabemos que avatares como por ejemplo Kyoshi, que llegaron a vivir 230 y pico de años, o avatares como Kuru, que sabemos vivió 33 años, son el más longevo y el más joven en morir que conocemos del canon. Así que si tuviera que sacar una media de vida más o menos estimada para todos los avatares que han existido, yo diría que está entre los 80 y los 90 y tantos años. Vamos a cerrarle en 92 años. Obviamente con sus excepciones ya conocidas, por ejemplo, ya lo dije, Kyoshi, que vivió 230 años, Kuru, que vivió 33, Aang, que vivió técnicamente 66, aunque fueron 166, porque aquí sí tenemos que contar los 100 años que estuvo congelado, o Roku, que vivió creo 88, pero bueno, la media de vida de los avatares es de unos 92 años. Si consideramos que cada avatar existente ocupa un periodo de vida de 92 años y ya vimos que para cubrir 10.000 años se necesitan 100 veces 100 años, eso quiere decir que a lo mucho pudieron haber existido 100 o 110 o 120 avatares de 90-93 años cada uno. Con obviamente sus excepciones, por ejemplo el periodo de 100 años que Aang pasó congelado, los 230 que vivió Kyoshi, etcétera, etcétera. Por lo que el número de avatares es imposible que llegue a 1000, a menos que hayan vivido avatares nada más 10 años, lo cual me parece muy extremo y muy poquito, pero tampoco tan imposible. Pero vaya, de que no pudieron ser más de 100, o bueno, más de 120 no pudieron ser. Lo que significa que si tenemos en cuenta que han habido tan poquitos avatares técnicamente hablando en este mundo, ¿cuánto tiempo le tomó a la humanidad de One a la siguiente vida reconocer que existía esta figura del avatar? Porque a ver, 10.000 años pues sí, es un chingo de tiempo, pero también si nos tomamos en cuenta de que para avatares como por ejemplo Yang Chen, que es el más joven, o bueno, el más antiguo de los avatares que conocemos actualmente, ya el mito del avatar estaba establecido. ¿En qué momento el avatar se volvió esa figura política importante, esa figura religiosa, esa figura tan importante para su mundo? ¿En qué momento pasó de ser un güey desconocido vagabundo que vivía con los espíritus y sabía dominar más elementos a volverse el avatar, el señor de señores, la figura importante? ¿Cuándo pasó este pedo? Si hacemos cálculos, y tengo que explicarlo y tengo que aclararlo aquí luego que no hay información canónica de esto, no hay ningún libro, no hay ninguna entrevista, no hay ningún juego, no hay ningún lado canónico oficial en el que se hable de esto, por lo que todo lo que voy a decir aquí es percepción mía, así que no lo tomen como canon, porque desafortunadamente yo no me encargo del canon, pero bueno, si tomamos en cuenta que
cuando Wan estaba vivo, comenzó esta expansión humana por el mundo y se hizo la división de mundo físico a mundo espiritual, y por más o menos la apariencia que tiene a la hora de su muerte, puedo atribuir que tenía unos 80 años, porque todavía tenía suficiente fuerza como para pelear. Puedo decir que en toda su vida, después de los acontecimientos de la convergencia armónica, Wan se dedicó a traer la paz a las formaciones que se estaban haciendo de humanos en el mundo físico. Todavía ni siquiera se fundaban las 4 naciones. Apenas los humanos estaban saliendo de sus, leones tortuga y se estaban expandiendo por el mundo. ¿Qué significa? Que a Wan le tomó primero lo de las expansiones, las guerras, los territorios, y cuando murió y nació el siguiente avatar, este siguiente avatar, el segundo avatar, nació en un mundo en guerra, nació en un mundo donde no había delimitaciones de territorio, no había fronteras, no había naciones establecidas, se seguían rompiendo la madre, apenas se estaban estableciendo culturas, apenas se estaban acomodando clanes, alianzas, por lo que yo sí me atrevo a decir que la vida del segundo avatar pasó demasiado desapercibida. Incluso podría llegar a decir que el segundo avatar nunca se enteró que controlaba los 4 elementos. Tal vez el primer conflicto al que se enfrentó el segundo avatar fue a su conexión con su vida pasada, es decir, Wan. Porque imaginemos que tú estás recién morro de 12 años acá en tu pedo viendo cómo tu jefe se sigue peleando con tu vecino por delimitar la tierra, todavía no se escriben leyes, todavía ni siquiera se escriben los tratados internacionales, no hay orden en el mundo, es un mundo nuevo, y de pronto escuchas una voz en tu cabeza que te dice, güey, tienes que ayudar a la humanidad. ¿Y tú qué pedo? ¿Qué pedo? Yo sí soy de la raza del fandom que cree que el segundo avatar vivió de la chingada porque no sabía qué le estaba pasando. No existía alguien, algún sabio que le pudiera decir, sí, lo que tienes es una conexión con tu vida pasada, porque debió haber sido todo un cambio completamente para él. Porque tú me vas a decir, bueno, técnicamente el segundo avatar fue un maestro aire y los maestros aire son muy espirituales. Sí, pero recordemos que recién se habían cerrado los portales, recién se había cerrado el mundo físico del mundo espiritual, por lo que es muy probable que los nómadas aire tuvieran una como desconexión espiritual, dado que todavía no entendían cómo funcionaba este nuevo mundo. O bueno, esta nueva separación del mundo, porque el que lo sabía era Wan, que murió. Pero vamos a suponer y vamos a darle más méritos a Wan y vamos a decir que el güey sí escribió sus memorias, sí instauró alguna especie de tratado o sí contó su historia de alguna forma y se la dejó a alguien para que se la transmitiera a su siguiente reencarnación. Vamos a pasar que tal vez hizo eso. ¿Cómo esa persona iba a saber a quién entregársela? Todavía no se instauraba un ciclo del avatar, todavía no se sabía cómo funcionaba bien ese pedo, no había ninguna información. Al segundo avatar le fue de la chingada. Yo genuinamente creo que mientras los aliados de Wan, con ese escrito que tal vez pudo o tal vez no pudo haber hecho, contando su historia, el cómo ganó el poder de los 4 elementos, el cómo hizo su mezcla con Rava y el cómo hizo la separación de los mundos espirituales, fácil debieron haber pasado unas 2 o 3 vidas antes de que ya supieran o localizaran y dijeran, güey, hay una persona en la tribu del agua de tal lado que sabe hacer fuego control, vamos a ver qué pedo. Porque también hay que tomar mucho en cuenta que todavía el fuego control, la tierra control, el aire control y el agua control eran elementos salvajes, no tenían técnicas, no tenían escritos, no tenían disciplina, eran nada más como cuando se los entregaron los leones tortuga, una herramienta y ya. No era como Wan, que lo entrenó, que lo practicó, que estuvo estudiando y que ya lo tenía bien estilizado. Así que fácil, primero tuvieron que haber pasado 500 años para que se instauraran naciones, pueblos, jerarquías, gentes, clanes, aldeas, reglas, normas, escritos, leyes, etc. Para que así entonces ya, con un consenso existente de las naciones, llegaron a la conclusión de las personas que hacen agua control no pueden hacer fuego control, y ni tampoco las de fuego control pueden hacer aire control. Primero se tuvo que instaurar la humanidad para después crear el mito del avatar, así que si tuvieron que pasar unos 500 años y estamos diciendo que la media de vida de los avatares es de unos 90 y tantos, tuvieron que pasar 6 avatares para que llegaran al punto de encontrar a ese... A ver, hagamos un cuento. Tenía que ser un avatar de la nación del agua que se dieran cuenta de, güey, si se supone que los maestros agua no hacen otro elemento, ¿por qué ese morro de 11 años puede hacer fuego control? Y ahí dijeron,
No mames, ¿se acuerdan de un güey raro a inicios de los tiempos que hacía como que pinches cosas raras con los elementos? Creo que tal vez sea ese güey. Para los que hemos estudiado historia poquito en la secundaria o en la prepa, o a los que les gusta la historia, sabrán que para que los mitos o las figuras deidificadas puedan sobrepasar años y generaciones, se necesita tener algo en qué basarse. Y yo creo que ese algo fue el mismo Avatar One. Porque, y esto me lo brinqué intencionalmente, cuando One revela, y esto lo vemos en los episodios de recuerdos, que logra controlar los 4 elementos, tanto espíritus como humanos se quedan así como de ¡a la verga! Y eso genera una imagen, genera una idea de lo que era One. Y yo sí creo que durante toda su vida, demostrando que él era el maestro de los 4 elementos, generó su propio mito. No se sabía lo de la reencarnación, no se sabía que tenía una conexión espiritual directa con, pues, el espíritu de la luz y con el mundo espiritual, pero sabían que ese hombre, ese tal Guan, era una persona que vivió con los espíritus y que aprendió a controlar los 4 elementos. Y tal vez durante esos 500 años que acabo de decir que tuvieron que pasar para instaurar ciudades, naciones, clanes, etcétera, etcétera, el mito del Avatar One se mantuvo. Que bueno, aquí todavía no lo llamaban el Avatar, lo llamaban One, el maestro de los 4 elementos. Por consiguiente, como ya tenemos instauradas a las 4 naciones, ya sabemos que los nómadas aire son los espirituales y ya están teniendo su conocimiento, y ya hice una teoría de que los nómadas aire fueron los que transmitieron su lenguaje a las 4 naciones, podemos decir que como los nómadas aire tenían esa internacionalidad con las 4 naciones, sumada a su conexión espiritual, al enterarse de los rumores de la existencia de un niño que hacía agua y fuego control, comenzaron a investigar, comenzaron a ir al pasado y encontraron el mito de este hombre maestro de los 4 elementos, y una cosa lo llevó a la otra hasta darse cuenta que este morro tenía una conexión con su vida pasada, es decir, Guan. Y aquí es la primera piedra que se pone para crear el mito del Avatar. Los maestros aire le dicen a los ancianos de la tribu del agua que este morro en realidad es un pinche ser espiritual bien poderoso que tiene una conexión directa con sus vidas pasadas. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que en el universo Avatar no es en el vulgo común muy tratada este tema de la espiritualidad, este tema de las vidas pasadas, este tema del poder de los espíritus, y esto lo podemos saber gracias a la actitud que Sokka tiene cuando pues descubre que Aang estaba en el hielo y les empieza a hablar de sus vidas pasadas y todas esas cosas. No es porque hayan pasado 100 años y Sokka no tenga conocimiento religioso, es que genuinamente en el universo Avatar muy pocas personas, solamente los sabios de cada nación, tienen conocimiento al respecto de este pedo. Véanlo como lo que ocurre en Star Wars después de la Era de la República, es decir, en las películas originales, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Entonces, los monjes, y digo que son los nómadas aire porque son las autoridades espirituales más importantes, van con los de la tribu del agua, con este avatar del agua, y les dicen: este niño es una reencarnación. Empiezan a hacer una explicación, explican cómo funciona el mundo físico, el mundo espiritual, y a la par que se instaura el conocimiento de estos ambos mundos, se instaura el mito del avatar, de un niño, o bueno, una reencarnación capaz no solo de controlar los 4 elementos, sino de entrar en contacto con toda la energía espiritual y de la misma forma poder controlar a espíritus y humanos. Y controlar en el sentido pues de usar su poder para beneficio de ambos mundos. Por lo que, y antes de continuar, tengo que verme en la necesidad de hablar cómo se fue viviendo en el mundo espiritual la llegada del avatar. Porque contrario a lo que pasó con los humanos, todos los espíritus seguritos se enteraron de la batalla de Raava contra Batu y de la intervención de un güey humano en esa batalla. Y como el mundo de los espíritus funciona diferente y sobre todo reacciona a los sentimientos del avatar porque tiene la conexión con el espíritu de la luz que es Raava, todos los espíritus debieron haber sabido que había una reencarnación humana que seguía regresando y que tenía la capacidad de conectarse con ellos, de hablar con ellos, de tratar con ellos o incluso de regresarlos al mundo físico. Así que durante todos esos 500 años en los que la humanidad se fue instaurando, también se estuvo creando el miedo hacia el mundo espiritual, el misterio sobre este mundo que se desconocía.
y sobre todo la instauración de lugares religiosos y la batalla eterna e interminable entre humanos y espíritus. Esos humanos que no respetan a los espíritus y esos espíritus que no respetan a los humanos. Así que como no queriendo la cosa y ya dado el descubrimiento de este nuevo ser capaz de tener una conexión espiritual, comenzó o se instauró esta idea de que el avatar necesita viajar por el mundo para precisamente aprender los 4 elementos y conocer el mundo. Por lo que siento que el deber de este sexto avatar, el primero en ser reconocido como avatar, fue precisamente terminar de pulir, de escribir y de instaurar bien cómo funcionaba el tema del avatar. Y para eso hizo sus primeras incursiones hacia el mundo espiritual. Pues obviamente ya entrando al mundo espiritual, fácilmente este avatar se pudo haber comunicado con sus otras vidas que de plano estaban así como de... Pues yo al chile no sabía quién era, yo nada más podía controlar 2 elementos y pasó esto, o yo me morí bien joven porque era un soldado y nunca me enteré, o esto y aquello, hasta llegar con Wan y directamente con Rava, y ya ellos dos le fueron explicando y este nuevo avatar le fue explicando a los demás sabios y se fue instaurando ese funcionamiento y ese propósito que el avatar tiene en el mundo. Ya para la séptima vida, es decir, con un maestro tierra, empezaron los intereses políticos, empezaron los intereses de las naciones y los intentos por utilizar a esta gran figura política, a esta gran figura espiritual como un arma. Por lo que mientras se estaba haciendo esto de que el avatar necesita viajar a tal lado para aprender tal elemento y necesita conocer a tanta gente, esto y aquello, también los ricos y poderosos de ese nuevo mundo que ya se había instaurado comenzaron a verle el uso o comenzaron a verle el propósito que podría tener esta figura en sus vidas y trataban de tentarlo. Y con la tentación o con el interés vino esta protocolosidad que acompañaba al avatar hasta tiempos de Roku. Eso de no ser revelado hasta los 16, eso de ser tratado bien en todo el mundo, de ser invitado con los famosos y los poderosos, de ser puesto con contactos más importantes, alejarlo de la plebe, tratarlo como una persona súper chingona, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque había un interés y todos sabemos que la humanidad es una porquería y siempre que tiene interés adula y besa traseros y busca siempre ganar el afecto de la figura a la que se está adulando. Por lo que ya tenemos los 3 elementos que se sumaron para la creación del mito del avatar. Número 1, el conocimiento de que existía un ser que era una reencarnación y que además podía controlar los 4 elementos. Número 2, la primera incursión al mundo espiritual por parte de esta persona y la comunicación ahora sí consciente con su vida pasada. Y número 3, el interés de ricos y poderosos influyentes que querían que esta figura tan poderosa se uniera a su causa. Después de eso, ahora sí pasaron años de avatares, pasaron los conflictos, se fue viendo qué pedo, y con cada vida que pasaba, más conocimiento tenían las 4 naciones de cómo servía el avatar, de qué podían hacer con él, qué no podían hacer con él, qué se le podía contar, qué no se le podía contar, dependiendo en qué nación era, qué elemento le va a gustar más, y con cada vida que pasaba el propio avatar fue aprendiendo de sí mismo, al grado que para tiempos de Korra ya se tenía el conocimiento de que hay elementos que al avatar le cuesta más trabajo dominar con respecto a su personalidad. Hay formas en las que el avatar se puede conectar con sus vidas pasadas dependiendo sus experiencias en vidas pasadas. Hay formas en las que el avatar entrena, hay formas en las que el avatar se comunica, el avatar viaja, etcétera, etcétera. Creo eso es todo lo que se tenía que mencionar o se tenía que hablar o se puede decir con respecto a cómo se creó el mito del avatar. Ya después ahí entran otros factores, como por ejemplo el por qué el avatar era revelado hasta los 16 años, que de hecho esa fue una de las primeras teorías de este canal, o por qué siempre hay un equipo avatar, o si el avatar tiene que ser célibe o no, por qué hay avatares que sí se casaron, por qué hay avatares que no, quiénes elegían a los avatares, cómo los elegían, cómo se instauró esta tradición de las 4 naciones de que cada una tenía su forma de elegir al nuevo avatar. Esas madres fueron entrando con el tiempo, pero algo que sí es parte del canon, aunque nunca se haya dicho, es que el avatar y la idea del avatar y su funcionalidad en el mundo creció junto con el mundo. Y algo que también hemos visto, gracias a los libros y cómics, es que con cada avatar llega siempre algún tipo de avance para la humanidad.
Con Yang Chen llegaron los maestros combustión, que si bien ella no los instauró, fue la respuesta de la gente hacia el poder del avatar lo que los creó. Con Kyoshi fue lo del rayo control, las guerreras de Kyoshi y los Dai Li, y sobre todo la repartición y la instauración y el acomodo de el reino tierra, porque el reino tierra era un desmadre hasta que llegó Kyoshi. Con Avatar Zeto fue el acomodo y la instauración de la nación del fuego prácticamente. Y con Aang la creación de Ciudad República, y de Korra no necesito ni decirlo porque fue lo del pedo de la convergencia armónica y el tercer portal espiritual. Entonces, eso es todo, ahora sí, lo que se puede decir con respecto a cómo funcionaba y cómo se creó el mito del avatar y cómo pasó de ser un simple vagabundo que vivió con los espíritus y aprendió a controlar los 4 elementos a volverse la figura política, religiosa, militar y social más importante del mundo. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Ya saben que si fue así, me apoyan mucho suscribiéndose a este canal y compartiendo el video con sus amigos para que lleguemos a más personas y el algoritmo de YouTube nos quiera. Espero, mi gente, que sí me llegue el libro para este jueves, porque si no, pues el domingo tampoco va a haber podcast. Así que serán 2 semanas, pero si sí llega el jueves, el unboxing se hará el viernes, o sea, no va a haber viernes de teorías, y luego nos vamos a pasar a sábados de cine, porque es la reseña de la nueva de Avatar, que eso no es Avatar y jamás será Avatar, pero pues es película de estreno y todos van a hablar de ella y me vería mal si yo no hablo de ella. Así que sábado de cine sobre Avatar, y después domingo sin podcast, y después sería la siguiente semana con el especial de Kyoshi, celebrando pues que ya habrá llegado el libro en español. Así que esperemos que las cosas se acomoden para las semanas especiales. Sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.